El Banco Central del Paraguay dará a conocer el reporte de cuentas nacionales trimestrales correspondiente al tercer trimestre de 2023. A cargo de la presentación estará Darío Ruiz Díaz, jefe de la División Síntesis de Indicadores de Corto Plazo. Iniciamos la presentación de las cuentas nacionales trimestrales al cierre del tercer trimestre del 2023. La agenda de la presentación: iniciamos con los principales resultados en términos agregados, los resultados por el lado de la oferta, los resultados por el lado de la demanda, las revisiones de los resultados de trimestres anteriores, un comparativo regional y finalmente un resumen con las principales dinámicas observadas al tercer trimestre del 2023. El PIB trimestral registró un crecimiento interanual de 3,6%, superior a la tasa del 3% registrado a igual periodo del año anterior. Asimismo, el PIB sin agri ni binacionales registró un crecimiento del 2,9%, también superior al crecimiento del 1,8% que se había registrado a igual periodo del año anterior. El crecimiento verificado en el trimestre se explica principalmente desde la óptica de la oferta por las incidencias positivas de los desempeños registrados en los servicios, la generación de energía eléctrica, la manufactura y la agricultura. Asimismo, desde la perspectiva del gasto, los componentes con incidencias positivas han sido las exportaciones netas, el consumo privado y el consumo del gobierno. En términos desestacionalizados, el PIB al cierre del tercer trimestre del 2023 se ubicó 7% por encima del nivel de referencia prepandémico, que en este caso es el Q4 del 2019. Asimismo, el PIB sin agricultura ni binacionales se ubicó 8,5% por encima del nivel de referencia prepandémico. Ambos indicadores mostrando una senda continua de recuperación. En términos acumulados, el PIB al cierre del tercer trimestre del 2023 registra un resultado positivo de 4,7%. A su vez, el PIB sin agri ni binacionales también con una dinámica favorable, mostrando un crecimiento del 1,6%. Los principales resultados por el enfoque de la oferta: en primer lugar, la agricultura con un crecimiento del 3,7%, esto conforme a los últimos datos oficiales recibidos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El resultado interanual del 3,7% se explica principalmente por el desempeño favorable de la producción de soja, acompañado también por la mayor producción de arroz, caña de azúcar, mandioca, sésamo, yerba mate y canola. No obstante, en contrapartida, se observaron desempeños negativos en la producción de maíz, trigo, girasol y tabaco. La actividad ganadería, forestal, pesca y minería mostró un leve crecimiento del 0,9%. El resultado interanual positivo del trimestre obedece fundamentalmente a los aumentos registrados en las actividades forestal, pesca y minería. No obstante, cabe resaltar que la ganadería verificó un desenvolvimiento interanual negativo explicado por la fuerte caída coyuntural en el nivel de faenamiento de bovino, específicamente la caída registrada en el mes de septiembre del 2023. En cambio, se verificaron dinámicas también favorables en el faenamiento de cerdos, aves y una mayor producción de leche cruda y huevos. En la manufactura, verificamos un crecimiento del 1,7% con respecto al mismo trimestre del 2022. Las actividades que incidieron positivamente en el resultado interanual del trimestre fueron la mayor producción de aceite, producción de lácteos, azúcar, bebidas y tabacos, textiles y prendas de vestir,
cueros y calzados, fabricación de minerales no metálicos, fabricación de metales comunes y maquinarias y equipos. No obstante, este resultado positivo fue atenuado por las variaciones negativas registradas en la producción de carne, molinerías y panadería, químicos, madera, papel y productos de papel y fabricación de productos metálicos. La actividad electricidad y agua de vuelta verificando un crecimiento interanual importante del 15,4%. Esto se explica principalmente por la mayor producción, la mayor generación de energía eléctrica por parte de las binacionales, en línea con la mejora que venimos registrando en el año en el caudal hídrico del río Paraná. Asimismo, también cabe resaltar que en este trimestre también la distribución de energía eléctrica reflejó un desenvolvimiento interanual positivo. Con respecto al sector de la construcción, nuevamente observamos una caída del 2,2% en su desempeño interanual. El comportamiento del trimestre estuvo influenciado por el menor ritmo de ejecución de las obras, tanto privadas como públicas. Las obras públicas afectadas por el plan de convergencia fiscal. En tal sentido, se ha observado también una disminución importante en la demanda de los principales insumos empleados por el sector, sobre todo la parte importada de cemento y asfalto. En los servicios, de vuelta registramos un crecimiento del 3,8%. La dinámica interanual se explica por los desempeños positivos en las actividades de servicios a los hogares, restaurantes y hoteles, servicios gubernamentales, servicios a las empresas, comercio, intermediación financiera, servicios de transportes y servicios inmobiliarios. Sin embargo, mostraron resultados negativos las telecomunicaciones y los servicios de información. También los impuestos a los productos registrando de vuelta un crecimiento en el trimestre del 3,5%. En términos agregados, el PIB creciendo a una tasa del 3,6% y el PIB sin agri ni binacionales a una tasa del 2,9%. En términos de estructuras, al tercer trimestre del 2023, los servicios representan el 50,2%, las manufacturas el 19,9%, los impuestos a los productos con una participación del 7,7%, la actividad electricidad y agua 7,3%, la construcción 6,8%, agricultura 4,8% y finalmente la actividad ganadería, forestal, pesca y minería con una participación del 3,3%. En términos de incidencia, el crecimiento interanual del tercer trimestre del 3,6% se explica en primer lugar por la contribución positiva de los servicios del 1,9 puntos porcentuales, seguido por la actividad de electricidad y agua con una contribución del 1 punto porcentual, las manufacturas con una contribución del 0,3, los impuestos a los productos también con una contribución positiva del 0,3 puntos porcentuales. En menor medida, la agricultura contribuye 0,2 puntos porcentuales y las actividades de ganadería, forestal, pesca y minería con una contribución prácticamente nula. Finalmente, la construcción de vuelta en este trimestre con una incidencia negativa del 0,2 puntos porcentuales. Indicadores sectoriales dan cuenta que en el tercer trimestre del 2023 la generación de energía eléctrica de las binacionales verificó nuevamente un crecimiento importante del 18,7%, en línea con la mejora registrada en el caudal hídrico del río Paraná. Asimismo, el índice de ganado vacuno verificó un desenvolvimiento interanual negativo explicado por
el menor nivel de faenamiento de los frigoríficos. Sin embargo, este comportamiento fue mitigado parcialmente por el incremento registrado en el faenamiento de los mataderos. El índice de ganado vacuno con una retracción del 13,1% en el tercer trimestre del 2023. Asimismo, las importaciones de asfalto continuaron con una senda de caída interanual, en este caso con una caída del 12% en el presente trimestre. La producción de cemento en términos interanuales mostró un crecimiento del 2,5%, explicado principalmente por la mayor producción nacional. No obstante, cabe mencionar también que la parte de importaciones de vuelta mostró un resultado negativo. En términos acumulados, los resultados por el lado de la oferta quedarían de la siguiente manera: el Producto Interno Bruto total creciendo a una tasa del 4,7%, la agricultura con un crecimiento importante del 35,9%, ganadería, forestal, pesca y minería con un aumento del 1,1%, manufactura con un leve crecimiento del 0,8%, electricidad y agua combinacionales creciendo a una tasa del 19,3%, los servicios también creciendo a una tasa del 3% y los impuestos a los productos con un aumento del 2,8%. Mencionar también la caída acumulada de la actividad de la construcción al cierre del tercer trimestre con una retracción del 7,2%. El PIB sin agri ni binacionales con un incremento del 1,6%. Por el enfoque de la demanda, tenemos los principales resultados: el consumo total creciendo a una tasa del 2,8%, acompañado en este caso por el consumo privado con un incremento del 1,9% y el consumo del gobierno también incrementándose a una tasa del 8,3%. Por el lado del comercio exterior, las exportaciones con un importante aumento en este trimestre creciendo a una tasa del 31,6%. Asimismo, las importaciones también mostraron una dinámica favorable del 19,6%. La formación bruta de capital fijo, no obstante, muestra una caída del 3,5% al cierre del tercer trimestre. En términos de estructura, el consumo privado explica el 66,8% del PIB, seguido por la formación bruta de capital fijo con una participación del 20,8%, el consumo de gobierno con una participación del 12%, la variación de existencia 0,7% y la participación negativa en este trimestre del 0,3% de las exportaciones netas. En términos de incidencia, el crecimiento del 3,6% por el lado del gasto se explica en primer lugar por las exportaciones netas, contribuyendo 3 puntos porcentuales, el consumo privado 1,3 puntos porcentual, el consumo de gobierno 1 punto porcentual y contribuyendo de manera negativa a la formación bruta de capital con una contribución negativa del 2,1 puntos porcentuales. Componentes del PIB por el lado de la demanda, el consumo privado continúa expandiéndose, mostrando un crecimiento interanual del 1,9% en el trimestre. El desempeño positivo se explica en primer lugar por la contribución de los servicios, principalmente los crecimientos verificados en la parte de servicios a los hogares, transporte de pasajeros, restaurantes y hoteles y servicios inmobiliarios. También con una contribución positiva los bienes no durables, donde tenemos principalmente resultados favorables en la parte de alimentos, combustibles y productos químicos farmacéuticos. Con contribuciones menores tenemos los bienes durables, donde tenemos resultados positivos en la parte de electrodomésticos y electrónica, vehículos automotores y muebles para el hogar. Y en menor medida, finalmente, tenemos la contribución también positiva de los bienes semidurables con dinámicas favorables en la parte de textiles y prendas de vestir, cueros y calzados
y papel y productos de papel. En cuanto a las inversiones, en este trimestre verifica una caída del 3,5%. Este resultado se explica por las restricciones en la inversión en construcción, también un desenvolvimiento negativo en la inversión en maquinaria, equipos y vehículos automotores, y también una caída en las inversiones en la producción de productos metálicos y otros. Por el lado del comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios registró un crecimiento del 31,6%. Esto se explica por los aumentos en las exportaciones de soja, maquinarias y equipos, aceites, bebidas y tabaco, servicios de hoteles y restaurantes. Se resalta también las incidencias negativas en las exportaciones de carne bovina, maíz y productos químicos. En este trimestre, las exportaciones de soja se incrementaron de forma importante en 392,5%. Asimismo, vimos una recuperación importante en las exportaciones de aceite de soja con un incremento del 65,5%. Las exportaciones de electricidad y agua también creciendo a una tasa del 18,7%. Las exportaciones de trigo con una dinámica también positiva en este trimestre con un crecimiento del 14,4%. No obstante, las exportaciones de maíz y de carne bovina mostraron resultados negativos en el trimestre. Maíz cayendo a una tasa del 34,2% y las exportaciones de carne bovina cayendo a una tasa del 17,4%. Por el lado de las importaciones de bienes y servicios, en este trimestre registra también un crecimiento importante del 19,6%. Este incremento se explica por las mayores importaciones de maquinarias y equipos vinculados con el régimen de turismo, de los productos químicos y en la parte de servicios, un incremento en la parte de servicios de hoteles y restaurantes vinculado con la salida de Paraguay, de turistas paraguayos al exterior. En contraste, se dieron reducciones en las importaciones de vehículos automotores, combustibles y lubricantes, minerales no metálicos y servicios de transporte. Indicadores específicos de las importaciones, tenemos un incremento importante del 10,2% en las importaciones de aparatos y maquinarias para la agricultura, en línea también con la buena dinámica que viene registrando la actividad agrícola en el presente año. Las importaciones de combustible y lubricante de vuelta registraron una caída interanual del 2,7% en el tercer trimestre del 2023. Con estos resultados, el acumulado al cierre del tercer trimestre de los componentes del gasto quedarían de la siguiente manera: el consumo total creciendo a una tasa del 3,2%, el consumo privado crece a una tasa del 2,6%, el consumo de gobierno con un incremento del 6,4%, la formación bruta de capital fijo con una caída del 4,5%, las exportaciones con una buena dinámica creciendo a una tasa acumulada del 31,2%. Asimismo, las importaciones también muestran un incremento del 10,2%. El Producto Interno Bruto al cierre del tercer trimestre, el crecimiento acumulado es del 4,7%. En este trimestre también se hicieron revisiones. En primer lugar, el benchado de los datos trimestrales en base al cierre de las cuentas nacionales anuales, que en concreto verificó un incremento en su cierre. El cierre inicial de las trimestrales había sido del 0,1% y el de las anuales finalmente cerró en 0,2%. El primer trimestre también verificó una leve reducción a la baja, pasando del 4,9% a un 4,8%. El segundo trimestre del 5,9 al 5,7%. Estos cambios se explican por las últimas informaciones recibidas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, específicamente un menor resultado para
la producción de trigo para la presente zafra. Los resultados de la región, en términos interanuales, resalta justamente el crecimiento interanual de la economía paraguaya del 3,6%, seguido por Brasil, que también crece a una tasa del 2%, Chile 0,6%, y después vemos resultados negativos en Uruguay cayendo el Producto Interno Bruto a una tasa del 0,2%, Colombia también cayendo a una tasa del 0,3%, Argentina a una tasa del 0,8% y finalmente Perú con la tasa de caída más pronunciada del 1%. En términos acumulados, al cierre del tercer trimestre del 2023, también el Paraguay está encabezando el crecimiento de la región con un acumulado del 4,7%, seguido por Brasil con 3,2%, Colombia una tasa de crecimiento del 1%, Chile con una caída del 0,3%, Uruguay también cayendo a una tasa del 0,4%, Perú con una caída del 0,6% y finalmente la economía argentina cayendo a una tasa del 1,6%. Finalmente se pone a disposición de los usuarios un resumen pormenorizado de las dinámicas principales observadas al cierre del tercer trimestre del 2023.